Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón, y alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación, pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón. Muy bien, arrancás, Wilder. Sí, compañeros y compañeras, tuvimos un problema De audio. de audio, pero creo que también teníamos un poquito de problema de imagen. Por eso reiniciamos el programa, como siempre, saludándolos. Y vamos ya Vamos ya, agradeciendo que estén ahí, compañeros. Buenas noches otra vez, las disculpas. Tardísimo nos sale el programa hoy. Espero que nos puedan acompañar y que, si es posible, les agradecemos desde ya si pueden compartir, como siempre, tanto acá como en YouTube, donde subimos los programas una vez que se terminan de transmitir acá en Facebook. Así que gracias a las compañeras, a los compañeros por acompañarnos. Y como título para hoy, un poco provocativo, nos gustas cuando hablas. Empezamos el programa con Ali Primera, Techos de Cartón, un clásico conocido por todos.
Y para el programa de hoy les anunciamos en la línea de lo que fue la invitación, el llamado al programa. Tenemos cuatro temas. El primero, la conferencia de prensa de Carolina Cose Lima y Yamandú Orsi, intendentes del Frente Amplio de Montevideo respectivamente. Una conferencia de prensa que brindaron una vez que salieron del encuentro con el virrey, con Luis Lacalle Pou. Allí brindaron la conferencia contando de que se había tratado la reunión y las propuestas que le habían llevado al presidente de la República. El segundo tema es la otra conferencia de prensa, esta de noche, del mismo día. Está brindada por la corte del virrey, por sus ministros, y los anuncios que allí hicieron. Vamos a hacer un análisis también, y las posteriores ampliaciones que de esos anuncios han ido haciendo a lo largo de estos días. Como tercer tema, nuestro apoyo incondicional, y por el título del programa se fundamenta en el sentido del anuncio del lanzamiento de un boletín o un periódico por parte de la Intendencia de Montevideo, porque, como decimos en el título, podrían ser varios otros, pero hicimos este especie de plagio a quien le pedimos disculpas, a Pablo Neruda. Nos gustas cuando hablas porque contás lo que sos. En este caso no nos gustan cuando callas, porque ahí no revelan lo que son. En este caso, cuanto más hablen, y este boletín que anuncia la Intendencia de Montevideo, que va a empezar a publicar, nos da los insumos necesarios para que desde acá lo que decimos, a lo largo de estos 60 programas, estén fundamentados, estén respaldados por los propios dichos de los protagonistas a los cuales nos referimos en cada programa. Y como cuarto tema, nos parece una parte central e importante del programa, es el análisis del programa La Letra Chica del día de ayer, que lo que fue la historia de las chicas de abril, de las víctimas del terrorismo de Estado, ya en plena dictadura, en 1974, a manos de estos personajes que andan por ahí gozando todavía de su libertad o de alguno de su cárcel 5 estrellas, y otros simplemente reposando en sus casas, viviendo los últimos días en esa libertad, en esa cómoda libertad que les brinda la impunidad por todos los crímenes que cometieron, con todas las complicidades que una y otra vez hemos hemos señalado acá desde el programa. Pero el análisis de ese programa no va por ahí, sino que va por lo que fue lo sustancial. Como todos sabemos, ese programa es un programa del Frente Amplio, emitido por el programa Frente Amplista, emitido por el canal TV Ciudad de Montevideo. Nos alegra que exista el canal, nos alegra que exista el programa. Es un programa del otro sector del plenario ampliado de la burguesía, como siempre hemos dicho acá, o sea, del otro sector, del sector que hoy no está en el gobierno, el sector que está en la oposición, en eso que decimos, hemos calificado ampliado de la burguesía nacional y la aplicación y la administración del capitalismo en Uruguay. Vamos a hacer esos 4 análisis. Como Wilder ha estado muy ocupado, realmente ha trabajado mucho, él está involucrado con una serie de trabajos que son fundamentales en este momento, en la situación que está viviendo el país, ya que también hace trabajos para la salud. Y entonces, como yo vi más a fondo estas conferencias de prensa
de los intendentes, de estos tres intendentes del Frente Amplio, de cómo se estaba llevando tanto por supuesto de la coalición de gobierno, como también de la oposición parlamentaria. Nos referimos específicamente al Frente Amplio. Y yendo adelante con esto, la propuesta central que nos brindó en esa conferencia de prensa Carolina Cose fue el planteamiento de la obra pública como salida a la situación de crisis, para así, con esa obra pública y la generación de cargos de trabajo, de puestos de trabajo, de empleos, poder generar esos empleos para volver a reactivar la economía interna, para que de alguna manera el capitalismo en Uruguay, el funcionamiento de la empresa privada, pueda volver a funcionar con su habitual sistema capitalista y de acumulación por parte de los capitalistas. Esto es nada más, nada menos que un planteamiento keynesiano, un planteamiento burgués capitalista. Acordémonos brevemente de la historia de la implementación del capitalismo ya desde el Estado a partir de la Revolución Francesa. Muchos fueron los teóricos capitalistas y Keynes, ya bastante avanzada la implementación, el sistema de producción capitalista en el mundo, no tuvo más remedio que admitir aquello que Marx había dicho, que es el capitalismo el que cava su propio, el que cava su propia sepultura, o sea, su propio sepulturero, según sus términos, en aquella época, 1800 y a mediados del siglo XIX, y 1848, y este hombre, Keynes, no tuvo más remedio que admitir eso, pero planteando una solución. La solución de crisis cíclicos del capitalismo, que por su propio funcionamiento, por sus propias reglas de funcionamiento, llega un momento en que se tranca, porque la acumulación y la sobreproducción por un lado, y la falta de consumidores por el otro lado, por la disminución del número de trabajadores necesarios para la producción por cuestiones de tecnología, termina causando una sobreproducción, pero sin consumidores del otro lado, por lo tanto se tranca la economía. Dicho a grosso modo, claro que hay un montón de detalles más, pero siempre nos gusta explicar el tronco principal de ese árbol, en el cual muchas veces los economistas que escuchamos en la televisión simplemente viajan por las ramas y no llegan ahí a lo sustancial, a las raíces de ese árbol. Bueno, admitió Keynes esto, pero planteó una solución del Estado a través de la obra pública, a través de la creación de puestos de trabajo para realizar puentes, carreteras, infraestructura, y así generar salarios, ingresos, pagos por el Estado, para inyectar plata en la economía doméstica de cada lugar, y que esa economía, esa plata puesta en el bolsillo del trabajador, volviera a dar arranque a la economía capitalista, para poder así transformar aquella plata acumulada, darle movimiento a aquel producto muerto de la producción humana, que es el dinero, el capital acumulado, hacerlo funcionar nuevamente en la producción y en la obtención de ganancias, en el circuito que va desde la aplicación de ese dinero en todo el sistema productivo, con la ganancia arrancada del lomo del trabajador a través del pago del salario muy por debajo de lo que produce ese trabajador, generando así plusvalía y aumento de capital, y el consumidor lo consume, y ese dinero vuelve como producto muerto del trabajo humano otra vez a reiniciar el ciclo. Así funciona el capitalismo, fue totalmente decodificado por Marx, y
por más que lo quiera negar, sigue funcionando así. Y el keynesianismo fue apoyado, por supuesto, con aplausos y beneplácito de toda la burguesía mundial capitalista, que en aquel momento vio como la gran solución ese tipo de instrumentación, de participación estatal, en un momento dado, para salvar el sistema y volverlo a hacer funcionar, dando arranque así a una nueva. Esto funcionó hasta los años 70 del siglo pasado, hasta 1970, más o menos, en la era postfordista, la posibilidad de que eso siguiera funcionando por una serie de razones que a ojos vista ahora, desde esos años para acá, con la aplicación del neoliberalismo, instrumentado de los chicos de los Chicago Boys, de los nuevos teóricos del capitalismo, con los que pregonan el achicamiento del Estado, la no participación estatal, la privatización, lo que se aplica cada vez que se aplica el neoliberalismo en los países, y que allá por sus comienzos fue instrumentado, fue llevado adelante en Inglaterra, con Thatcher, en Estados Unidos, con Reagan, en Chile, con la dictadura de Pinochet, donde uno de los principales actores ahí fue este que ahora es ministro de Economía en Brasil, Paulo Guedes, uno de los países que durante más tiempo y hasta los días de hoy ha implementado el neoliberalismo, con las consecuencias que vemos, que saltan a la vista hoy con las rebeliones populares ya incontrolables en Chile, a pesar de la represión estatal, siempre funcional, lógicamente, la existencia del Estado como instrumento de la aplicación del sistema dominante, el capitalismo. Pero es así que la intendenta de izquierda, precandidata a la próxima presidencia de la República, tiene como medida, como una de las dos medidas, una es el aumento de la caridad estatal, el aumento de la ayuda a los pobres, entiéndase bien, o sea, caridad, y la aplicación de esa vieja fórmula ya fracasadas en todo el mundo, con una vigencia, una duración en el tiempo cada vez menor. Es de ahí que decimos que es muy bueno que hablen, porque muestran lo que son realmente. Acá nadie habla de un cambio social en el sentido superador del sistema, sino en paliativos, en parches, en curativos, para hacer llevadero en el tiempo el mismo sistema que causó la injusticia social, que lleva a la necesidad de la limosna y de la implementación del keynesianismo como solución para el problema. En definitiva, a ver si nos entendemos, la solución que plantea Carolina Cose es simplemente el primer paso de la nueva crisis. Es el inicial de la próxima crisis, porque acá se trata de crisis capitalistas, acá se trata de crisis cíclicas capitalistas por su propio funcionamiento, que con la globalización, la tecnificación en la producción, es un sistema ya caduco que no va a más. Y la única posibilidad a la cual ellos, como izquierdistas, burgueses, capitalistas, llamados progresistas, plantean, es el ponerle parches, el ponerle curativos para ir llevando adelante esa cuestión. Es por eso que decimos que cuanto más hablen, mejor. Nos gusta cuando hablan porque revelan realmente lo que son y que nos dan la razón, quieran o no, a lo que hemos venido diciendo a lo largo de estos 60 programas, que ojalá que en algún momento, es ese el anhelo que tenemos con Wilder, que ya no sea necesario. Otras las voces más actuales, más jóvenes, las que se animen porque el análisis hay mucha gente que ya día a día nos vamos percatando que lo que decimos acá no es ninguna novedad para mucha gente, para muchos compañeros de izquierda. Simplemente
esto se ninguneó tanto durante tanto tiempo, que era algo como fuera de moda hablar de estas cuestiones. Era como que estaba tan lejos de lo viable dentro de la viabilidad burguesa que se admite, la única admitida en los últimos años, en las últimas décadas, que revela realmente el triunfo hasta ahora vigente del sistema capitalista en el planeta, en el sentido de lograr convencer, de lograr penetrar mentes, cerebros, conciencias, al punto de admitir que esto que vivimos es lo normal, es lo que está llamada la humanidad a aceptar como única forma viable de convivencia entre los seres humanos. El aspecto de la acumulación particular, privada, en la cuestión de la realización de un proyecto de vida y no un proyecto comunitario. Pero no me quiero detener en esto porque quiero pasar, dado lo atrasado que empezamos hoy, a la conferencia de prensa que más tarde brindaron los ministros del Virrey con sus tan anunciadas medidas para combatir o para amenizar el desastre que ellos mismos causaron con su administración, con su priorización del capital y del mercado antes que la vida humana en toda la administración, en toda la llevada adelante de este gobierno en plena pandemia. Pero sin sorpresa nos enteramos, ¿no, Wilder?, de que se trata simplemente de profundizar aún más la ayuda a los sectores no necesitados y brindar lo mínimo posible a aquellos sectores que realmente necesitan la ayuda, que son los sectores excluidos, los sectores apartados de cualquier posibilidad de una supervivencia con alguna dignidad y alguna comodidad en esta situación de emergencia que vivimos. Es más reparto de limosna, es la profundización de la desfachatez del sistema ante el sufrimiento de las masas y la llevada adelante de un plan neoliberal que es la cara más brutal del capitalismo. Por eso decimos que estos gobiernos neoliberales vienen a bailar con la más fea, vienen a hacer el trabajo sucio, aunque sepan que son descartables, porque en su lugar ya viene ahí atrás el otro sector burgués trabajando sus personajes para seguir como instrumentos, como administradores del sistema vigente sin tocarles ni un punto ni una coma. Lo expresado anteriormente, que recién narrábamos como propuesta de una representante de la izquierda uruguaya como solución para los problemas, se ve claramente que ese es el recambio natural para la burguesía, porque si hay algo que nunca tuvo problema y que nunca estuvo polarizado en el Uruguay desde la salida de la dictadura, pocos años después de la salida de la dictadura, fue nunca polarizó la opinión de la burguesía en Uruguay, fue la existencia de un programa frente amplista, de un posible gobierno del Frente Amplio, ya que fue rindiendo a lo largo del tiempo, con Tabaré Vázquez en la intendencia para empezar, fue rindiendo todos los exámenes necesarios para hacerse totalmente confiable por parte de esa burguesía. Simplemente en este momento, dada la crisis y la crisis mundial del capitalismo y el papel que para el Uruguay tienen destinados los sectores monopólicos internacionales, a los cuales esta burguesía uruguaya sirve para servirse, o sea, paga tributo
para poder seguir gozando de los beneficios que goza, para la cual el pueblo es simplemente una masa manejable que ellos pueden dominar a través de la prensa, a través de los partidos políticos y a través actualmente de las propias mayorías de la cúpula sindical uruguaya. Es así que, llegado a este punto que estamos, en el que vivimos, salta a la vista esa complicidad de clase, esa unidad de clase, más bien, en ese plenario ampliado del capitalismo y la burguesía uruguaya, que es el gobierno y la oposición en el presente en este país. Y eso se expresa. ¿Tú querés hacer algún aporte a...? No, seguí y después... Porque... que vuelvo un poquito para atrás, pero seguí porque... porque voy a llegar al al programa La Letra Chica. Como es eso el tema, digamos, final del programa, de repente querés hacer algún aporte. Prefiero que le saquemos el jugo al programa hoy por el atraso. Bueno. Y si quedan unos minutos, después hacemos un intercambio de algunas cosas que mencionamos. Pasemos entonces al programa como decía, el programa se llama La Letra Chica, se emite creo que todas las noches en este canal TV Ciudad, y no sé si por coincidencia, pues yo no lo veo habitualmente, pero no sé si por coincidencia en el día de ayer me motivé a verlo justamente porque ya habíamos pensado con Wilder de qué queríamos hablar acá, y nada mejor que tener insumos para poder fundamentar lo que hemos venido diciendo a lo largo de estos 60 programas. Me acuerdo en este momento, Wilder, cuando decíamos que acá en este país habían dos bloques, titulamos el programa así, dos bloques en pugna. Seguramente, como siempre ponemos los títulos, nuestros oyentes habrían pensado que nos íbamos a referir como bloque separado, el Frente Amplio por un lado y la coalición multicolor por el otro. Y es todo lo contrario, simplemente el bloque compuesto por la coalición multicolor y el Frente Amplio como administradores del mismo sistema, y por el otro lado la gente organizada, sufriente, que no tiene más remedio que no esperar más por parte de esos dirigentes, y ya sea desde la interna de sus propias organizaciones políticas, como en este caso los partidos de izquierda del Frente Amplio, tratar de presionar, de gestionar hacia arriba para que esa situación interna que hoy sufre la izquierda uruguaya se logre superar y se vuelva por aquellos caminos, ojalá pudiera pasar, que motivaron su fundación, que motivaron su organización inicial allá por los años 70, sin dejar de mencionar lo que fue la organización política y muy anterior de los partidos ideológicos en Uruguay, me refiero al Partido Socialista, al Partido Comunista, que también fueron abandonando por el camino todo lo que era el proyecto. Así que, y el planteamiento y los motivos de la lucha, el plan final, el norte al cual debía seguir la lucha, nos referimos a ese programa pasado, no quiero ser reiterativo, pero llegamos a un momento en que, por ejemplo, ayer en este programa La Letra Chica estaban ahí presentes, tengo anotado por acá, un programa importante, muy visto por los compañeros, muy acompañado por los compañeros. Vemos ahí en internet el aplauso de muchos compañeros a lo que ahí se trata, y ayer tuvimos la oportunidad de ver ese programa, y ahí estaban, por acá tengo anotado, ya teníamos curiosidad. Estaba Olesker, sí. Porque nos coincidía con el horario de transmisión. Claro, de pero convocatoria. Esos programas quedan inmediatamente en YouTube. Si alguien quiere ver o rever ese programa al cual nos vamos a referir hoy, que es el del día de ayer, o sea 21, está ahí el programa donde el tema central del programa
El título era los comentarios que habían surgido, la inquietud que había surgido ante el planteamiento de estos mamarrachos que están en el gobierno actualmente, de extrema derecha y fascista, en el sentido de exigirle a la gente que reciba algún plan social una contrapartida, o sea, que hicieran algunas changas para pagar el plato de comida, o sea, hablando simple y de forma sencilla, el trabajo a cambio de un plato de comida, porque de eso se trata, o de medio plato de comida. Y además la fiscalización de que no se hicieran los vivos y no quisieran comer 2 platos de comida, ir a 2 ollas populares o recibir plan e ir a ollas populares a la vez, haciendo solo una changa, trabajando solo por un plato de comida a recibir 2. A ese punto ha llegado el capitalismo en Uruguay, un poquito, profundizando un poquito lo que ya venía pasando, en el sentido de que antes se le daba limosna para mantenerlos quietos a esos sectores, no se los sacaba de la pobreza, pero no se les exigía la changa por el plato de comida, simplemente se les exigía a que estuvieran quietos, aceptaran la pobreza, sin decirle de dónde sale esa pobreza, el origen de esa pobreza, qué causa esa pobreza, sin cuestionarse eso, sin llevarlos a cuestionar eso, para poder seguir llevando adelante, instrumentando el sistema capitalista, sin conforme con la pobreza con la cual nacieron, y uno cada 100.000 pueda salir de esa pobreza a través de su esfuerzo personal, como ahora dice abiertamente el ministro de Bienestar Social de ayuda, Pablo Barton. Cosa que se venía aplicando, como explicamos en el programa pasado, desde hace mucho tiempo. Bueno, es así que en este programa estuvieron entonces una cientista política, estuvo Olesker. Hablemos que Olesker es la doctora en ciencias políticas, es Cecilia Rosell, la que usó unos 12 minutos del programa para toda esa temática de la exigencia del actual gobierno de extrema derecha neofascista, exigiendo contrapartida por el plato de comida. Y después estuvo Olesker. Olesker fue un hombre con amplia participación en todo lo que fue el gobierno del Frente Amplio. Un hombre, estaba viendo hoy, tiene 69 años, es algo más viejo que nosotros, un par de años más que nosotros, que yo, tú sos un muchacho. Que es un hombre judío, hijo de su padre fue presidente de honor de la organización sionista de Uruguay. Él estudió economía en el Uruguay, después estuvo preso porque pertenecía el 26 de marzo, en esa época, antes de la dictadura, estuvo preso un tiempo, se fue a Suecia, donde siguió sus estudios en la Universidad Católica, y también una vez que volvió al país, luego de la institucionalidad recuperada, fue profesor, no sé si ejerce hasta hoy como profesor, pero fue profesor, y tuvo una participación muy grande en lo que fue toda la implementación del Sistema Único de Salud, aquello que ya hemos narrado acá, el enfoque capitalista del Sistema Único de Salud, transfiriendo todos los fondos pagados por los trabajadores para tener su salud a las instituciones privadas, a las mutualistas, que en ese momento estaban prácticamente vendidas, no por nada más que porque la gente simplemente no podía pagar las cuotas que ahí se cobraban,
Entonces viene el Frente Amplio a salvar esa situación, a transferir, en vez de reforzar el sistema público de salud y tornarlo más fuerte y autosuficiente para atender con equidad, con igualdad a toda la población uruguaya, transfiere toda esa plata, la mayor parte de esa plata, a los capitalistas privados de las mutualistas. O sea, una orientación muy capitalista, favoreciendo a la acumulación privada del capital por parte de este izquierdista llamado Daniel Olesker, que también trabajó mucho tiempo en la cuestión del Mides, y también desde ahí fue uno de los que instrumentó todos los planes trabaja, las tarjetas, todo eso, que en el programa, en el transcurso del programa, le fueron de parte de los periodistas posibilitando, levantando centros para que defendiera lo actuado anteriormente, o sea, fundamentando la posibilidad y fundamentando la actuación del Frente Amplio en los gobiernos, en estos 15 años, estos 3 mandatos de gobierno, en su mejor administración del capitalismo. Resumiendo, se trató esto de decir, tanto por parte de la doctora en ciencia política como de Daniel Olesker, resumiendo lo que quisieron decir, estos que están ahora, tan capitalistas como nosotros, son muy peores a nosotros. Nosotros somos capaces de llevar adelante el capitalismo con un menos sufrimiento para aquellos sectores más desposeídos. El capital humano que hablaba Tabaré Vázquez. Ahí está. No sacar, o sea, todo aquello que habían dicho, ahora que me hiciste acordar, a Tabaré Vázquez, mover las raíces de los árboles, un socialista que llegó al gobierno, de socialismo no se habla. Olesker en algún momento pronunció la palabra capitalismo casi pidiendo disculpas, porque suele suceder ni una palabra sobre ningún movimiento hacia la superación de este sistema, sino simplemente el hecho de que podemos administrar mejor este sistema que lo que están haciendo estos neoliberales en este momento. Están de alguna manera no negando la pobreza, pero sí haciéndolos culpables de su pobreza, diciendo que son culpables de su pobreza, mientras nosotros no decíamos que eran culpables de su pobreza, pero tampoco le decíamos que tenían que luchar para salir de esa pobreza y superar este sistema, evitando que en sus bolsillos, en los bancos, en el sistema actual, el capital que a ellos les es negado. O sea, de socialismo ni una palabra, simplemente la administración de este sistema sin tocar absolutamente ningún interés del capitalismo en Uruguay. De eso se trata, y lo expresan claramente cuando van a estos programas, que por más que sean programas compañeros que le levantan centro para que puedan contestar de la mejor forma posible, terminan evidenciando que su norte, que su rumbo, es simplemente una administración distinta de un capitalismo que ya no puede ser administrado de una forma muy distinta, que no sea la que causa el sufrimiento de sectores cada vez mayores de la población. Por lo tanto, cuando desde el principio acá decíamos que se tratan de dos sectores del mismo sistema, dos sectores de la misma clase social, no solo por pertenencia de clase, sino por postura de clase, o sea, la clase burguesa, la que goza de los beneficios que le brinda el capitalismo, a veces nos miraban al principio como no entendiendo o no aceptando. Hoy son ellos mismos los que van a la televisión en su programa a declarar eso. Una Carolina Cose proponiendo la aplicación del keynesianismo,
y un Daniel Olesker, como siempre decimos por acá, analizando toda la problemática del país, defendiendo lo que hicieron, no explicando las causas de por qué tuvieron que hacer lo que hicieron, porque si explica las causas de por qué tuvieron que asistir a la gente, tienen que llegar al problema, que es el capitalismo. Y como no tienen problema a mencionarlo, lo dicen al pasar, como, bueno, es el sistema que tenemos, otra cosa no se puede hacer. Y vamos a ver cómo lo administramos mejor. Resumiendo es eso. Pero resulta que el programa fue avanzando y la tercera entrevistada en ese programa, Olesker habló 20 minutos por las ramas. Ellos siempre van a las ramas, en cómo mover esta rama, pero siempre sin llegar al tronco y mucho menos a la raíz de lo que causó los problemas que ellos quieren arreglar moviendo ramas. De eso se trata el discurso y las propuestas de todos esos administradores del capitalismo de izquierda cuando van y expresan lo que quieren expresar en ese nuevo izquierdismo burgués triunfante. Lo más triste que no es solo triunfante a través del poder del Estado, sino que es triunfante a través del poder del Estado, gestionado durante mucho tiempo en el cerebro, en la mente de los habitantes del planeta entero, y Uruguay como un barrio más de este país, de este planeta, cuando ellos terminan admitiendo, Wilder, que todo esto pasa porque estos países nuestros, o sea, que son los barrios más pobres de este mundo, a los que les gusta decir esta aldea global, bueno, somos los barrios más miserables, y ellos son simplemente los administradores del destino menos sufrido de estos barrios miserables, pero sin hacer nada que cambie el sistema por los cuales sectores de este barrio miserable, que es el Uruguay en el contexto mundial, sectores de este barrio sean aún más miserables al punto de comer en ollas populares y no tener cómo sobrevivir, mientras algunos siguen acumulando y siguen ganando plata y siendo cómplices del sistema mundial, no sufriendo los mismos males que sufrimos los pobres habitantes de este barrio pobre de la aldea global. O sea, no van a la causa del problema, porque tendrían que, si van a analizar la causa del problema, tendrían que admitir que ellos también son cómplices del sistema que está llevando cada vez sectores más grandes de la población a la miseria más absoluta, que se acentúa cuando vienen estos a hacer el trabajo sucio, a instrumentar leyes que profundizan aún más la desigualdad y la represión, como lo es la LUC, que va tirando lo poco público que aún resta en el país a manos privadas, como lo quieren hacer con la enseñanza y con las empresas públicas. Y en definitiva, ellos están ahí jugando a ser los buenos dentro de un sistema que por sí solo no puede tener nada bueno y cuya única posibilidad de superación es el socialismo. No hay ninguna posibilidad para superar el sistema, los males del sistema capitalista, que no se llame socialismo. Den las vueltas que quieran, todas las fórmulas capitalistas ya han sido probadas en el planeta. Hace 500 años que existe el capitalismo en Uruguay, en el mundo. Y hace 2 siglos y algo que se aplica ya desde el Estado, desde los Estados, a partir de la Revolución Francesa. Todas las pruebas que hicieron, todos los economistas y todas las teorías que plantearon soluciones para el capitalismo han terminado en triunfo para los sectores beneficiados, para los burgueses, pero en total miseria para los sectores dominados, o sea, la clase trabajadora.
en ese marco de acontecimientos, nosotros, los revolucionarios, los que no tenemos otra solución para este sistema que no sea que se termine el capitalismo y que se implante en su lugar un sistema socialista. Partimos de la base de que si el socialismo en estos 100 años también tuvo sus fracasos, son mucho menos años que de los 500 años de fracaso del socialismo, del capitalismo en el mundo, para la totalidad de los habitantes del planeta. Si bien le dio ventajas y mucha riqueza a una gran minoría, un pequeño porcentaje de la humanidad. Y con todos los sectores medios, eso que de alguna manera se revuelve, logran revolverse hasta porque en la economía de mercado su trabajo está mejor valorizado, porque hace parte de las diferencias que en la economía de mercado se da en el trabajo humano, las diferencias salariales o de poder adquisitivo, y de alguna manera se sienten también a la clase más sufrida y termina respaldando. Por eso decíamos en el programa 56, creo que fue, de la tragedia del momento actual, cuando llegamos al extremo de que un trabajador admita en sus organizaciones sociales al brazo represor de la clase dominante, la policía, y que acepte que tiene que vivir una vejez feliz y tener una buena jubilación al término de su vida, no porque trabajó, no porque brindó su esfuerzo durante toda su vida activa a la sociedad, sino porque aportó a una caja. O sea, ese trabajador también acepta el plan privado, el plan capitalista de acumulación, y no el plan colectivo, no le importa el plan colectivo de una sociedad igualitaria. Por lo tanto, es de ahí que partimos nosotros en esto que decimos insistentemente el día a día, de lo difícil que sabemos que es esa tarea. El tema principal en este momento para nosotros es que sean cada vez más las voces que digan estas cosas que decimos acá, y que vuelvan a rescatar en su prédica, que vuelvan a tener el respaldo de aquellos que están convencidos en su intimidad, que son estas cosas tan sencillas que estamos diciendo, pero que simplemente se sienten tan solos, tan utópicos, cuando dicen estas cosas tan sencillas, que simplemente las callan. Ayer yo veía en este documental, discúlpame que me extienda, Wilder, veía en este documental una señora, una mujer conocida de las chicas de Abril, que quiso empezó a hablar. Les pido que miren este documental, que se van a dar cuenta de esto que estoy expresando. Esta mujer empezó a hablar de las muchachas, sus amigas, y en algún momento dijo, en aquel momento luchábamos por... Y se ve que su cabeza, Wilder, empezó a dar tanta vuelta, y se ve que todo lo que le venía a la cabeza en estos días de hoy suena tan raro, tan fuera de moda, que no le salió palabra. Alguna allí le ayudaba, le decía algo, y no le salió. Yo me imagino el torrente de sueños que tenían en esos momentos, esas juventudes, que hoy es difícil poner en pocas palabras para una persona que vivió todo aquello, los sueños que tenía, superadores para aquella época, explicar simplemente lo que las movía a luchar. Es a ese punto que hemos llegado, en que
toda la gente, me imagino que esa señora también, no se pudo expresar ahí, porque es tan solitario expresar en el momento actual, en la aceptación actual de nuestra sociedad sobre lo inmutable de ese sistema que nos hicieron aceptar como normal, como el único viable en el mundo. Que a uno le parece que es fuera de lugar decir es fuera eso. de moda, es fuera de lugar, porque ahora está muy de moda decir lo que está en moda. Lo que está. Está de moda decir lo que es lo viable para la viabilidad burguesa del sistema aceptado. Todo lo que caiga un poquito fuera de esa muralla ideológica que han levantado para blindarse en su dominio de clase la burguesía, está fuera de moda, es utópico. Cuando lo utópico hoy, lo imposible, es pensar que este sistema, con cualquiera de sus fórmulas ya múltiples veces probadas, pueda llegar a dar la felicidad a la totalidad o a la mayoría de la humanidad y la oportunidad de que todos podamos vivir, ser felices y no tener que admitir nosotros también los trabajadores, una policía dentro de nuestras propias organizaciones, aceptando que es justo el trabajo que hacen para mantener vigente, porque son la herramienta armada de las organizaciones obreras. Ya no solo no luchen por la superación de ese sistema, sino que admitan en su interna los represores, los que se encargan de a través de la represión y las armas, mantener el sistema vigente. En algún momento expresamos que fundamentar la permanencia de la policía dentro de la organización obrera, luchadora, supuestamente luchadora por la emancipación del trabajador y contra la injusticia social y el capitalismo, tenerlos ahí adentro, ya que son el instrumento de la burguesía para mantener su sistema capitalista vigente y la injusticia social contra la cual deberían luchar los trabajadores en su organización, y como creyendo que ellos van a cambiar esa actitud. Es algo así como poner un violador dentro de tu casa, entregarle la llave del cuarto de tu hija, pensando que ahora, como son parte de la familia, van a cambiar el comportamiento. Es más o menos por ahí la fundamentación que hacen estas cúpulas sindicales, que los tienen a los policías, a la organización armada, que no se hace una autocrítica de las barbaridades que han cometido y están cometiendo en el día a día en Uruguay. No se les exige nada, ninguna postura sindical como miembros del PCNT, que se tomen posición y se expresen sobre esas barbaridades que están pasando, y se los admiten ahí adentro en plena avanzada de la derecha y del fascismo en Uruguay y en la región, los integran ahí adentro en la ingenua o cómplice pensamiento de que estando ahí los vamos a tener como amigos y controlados. Eso también parte de ese lavaje cerebral, que hace que un ciudadano piense que por ejemplo, si una maestra o una profesora al frente de una sala de aula dice algo así como que les han mentido toda la vida, gurises, lo que los mantiene en la pobreza estos y en la riqueza aquellos, el capitalismo, que es lo más injusto que hay, y por más que ustedes se esfuercen, no van a llegar a ser lo que es el rico, porque el sistema no les permite que lleguen, salvo raras excepciones, y ustedes simplemente están acá siendo preparados para hacer la mano de obra barata a servicio de la acumulación de capital. Si una maestra dice eso, una profesora dice eso, supuestamente está violando la laicidad. Una profesora llega y le dice: muchachos, si ustedes se esfuerzan, pueden llegar a cualquier parte, porque el fracaso va a depender, o el triunfo va a depender de ustedes.
Si ustedes fracasan, son ustedes los culpables de su fracaso, no el sistema. Si ustedes triunfan, son ustedes los triunfadores, son los que merecen porque se esforzaron más. Si una profesora, una maestra dice esa redonda y reverente mentira a un alumno, no viola la laicidad. Está mintiendo, o ella misma, también atravesada por la ideología dominante, pensará que está diciendo una verdad, y eso no viola la laicidad. O sea, lo que viola la laicidad es el intento de desadoctrinar las mentes de los estudiantes. Cuando la doctrina, el adoctrinamiento es el coincidente con la clase dominante, no hay violación de la laicidad. Es así que funciona. Y que el pueblo acepte esto. En Brasil se discute, en Brasil no se acepta esto. Aunque parezca mentira, en Brasil lo que ellos llaman a escuela sin partido nunca existió y se opone a los profesores a que exista. Los profesores van y dicen, tienen esa libertad de cátedra. La sociedad tan progresista, la sociedad nuestra admite que eso es ilegal. Es motivo de destitución. Es motivo de sumario. O sea, la mentira, repetir la mentira de la clase dominante no es violación de nada. Decir la verdad, hablar del sistema, con palabras sencillas, como lo acabo de decir acá, eso sí viola la laicidad. O sea, cuando llegamos al punto de pensar que esto es lo normal, estamos realmente bien lejos de la superación del sistema. Pero volviendo al programa, para terminar, Wilder, Olesker no fue el último participante de ese. Para terminar, estuvo otra persona, una socióloga, una doctora en sociología. Tengo por acá el nombre, lo quiero encontrar. Ximena Baraybar, doctora en Ciencias Sociales. Ahí cambió el programa. Y les pido nuevamente que vean el programa. Porque esta señora, esta doctora en Ciencias Sociales, Ximena Baraybar, empezó a hablar, y yo me imagino su mente dando vueltas para ver cómo enrababa en su análisis como doctora en Ciencias Sociales, cómo podía apoyar lo que habían dicho los dos entrevistados anteriores. Y ella empezó a hacer un análisis crítico del llamado, que era el título del programa, contra lo que se habían expresado, con la contrapartida, por el plato de comida y por la fiscalización de la pobreza, en el sentido de ir a fiscalizar a ver si comían en más de una olla popular, por la ayuda que supuestamente el Estado le iba a dar a esas ollas populares, o a la ayuda social. Y esta mujer empezó a hablar y fue tan enredada la primera parte, los primeros 5 o 10 minutos, habló 20 minutos también, de su exposición, pero después no tuvo más remedio esta señora que ir avanzando en ese análisis, y no tuvo más remedio, por más que no quisiera, hasta por honestidad intelectual, de ir diciendo algunas cosas que chocaban frontalmente con lo expresado anteriormente. Cuando se refirió, por ejemplo, al trabajo como salida, ella empezó a cuestionar, pero ¿de qué trabajo estamos hablando? ¿Se puede decir que el trabajo, por ser trabajo, saca a alguien de la pobreza? ¿Que el trabajo, por ser alguien un asalariado, puede salir de la situación miserable que está? Hizo hincapié en algo fundamental, el intento de separar de la desigualdad. Lo que quiso decir es el intento de separar la pobreza como consecuencia del punto de partida de cada ser humano en esta sociedad.
el intento de separar que hacen la pobreza de la desigualdad del arranque y de dónde parte cada uno, para poder fundamentar la pobreza como falta de actitud ante el trabajo, falta de actitud, no falta de oportunidades, no consecuencia de una desigualdad, sino una falta de actitud personal ante la posibilidad o no de desarrollarse en este sistema. Y ella no tuvo más remedio que ir de a poquito analizando por ahí, y es muy largo para decir todo lo que dijo ella ahí, pero yendo y viniendo, fue exponiendo en definitiva la gran contradicción que había sido los 15 años de gobierno anterior, porque todos defienden en definitiva la distribución a partir del Estado de esa ayuda social a los sectores más desposeídos. Y Olesker, por ejemplo, decía que durante el plan Trabajo por Uruguay, el plan de trabajo, 3.000, una cifra exorbitante, yo nunca pensé que fueran tan pocos, 3.000 uruguayos, pues volví a escuchar 2 o 3 veces para ver si no me estaba equivocando en el número que estaba dándole esto. 3.000 uruguayos en una población con 400.000 excluidos, 3.000 uruguayos por año y trabaja, y él lamentaba que este gobierno lo había trancado, y que había uno de los planteamientos que había hecho era que todos los días fueran de trabajo una vez que se reinstituyera el plan ese de trabajo, y se iban a sacar los días de preparación, los días de adiestramiento, de preparación, para después lanzarlo al mercado de trabajo. A esos trabajadores. A esos trabajadores, o sea, el Estado asistiendo, dándole una changa por unos meses y preparando para después abandonarlos al mercado de trabajo. Anda y revolvete como puedas. Te enseñamos a poner piedras en la calle, te enseñamos a levantar paredes, te enseñamos a colgar unos cables, o sea, te adiestramos para que te lances al mercado de trabajo. ¿Qué diferencia tiene esto con lo que dijo Bartol el otro día, que fue tan criticado? Es la instrumentación de lo mismo, con otras palabritas, con otros títulos, pero es exactamente lo mismo. La transferencia de migajas, de migas, de limosna al trabajador, al desocupado, al excluido del sistema actual, darle un mínimo adiestramiento para que intente luego lanzarse al mercado capitalista de trabajo. De eso se trata el plan. Acá no hay ningún miembro del Partido Socialista. O sea, aquello que dijimos en algún programa, que hoy los nombres de los partidos se manejan como los medicamentos, con nombres de fantasía. Es así que va un socialista, senador socialista, a la televisión a fundamentar la administración del capitalismo que hicieron durante 15 años, a decir lo acertada que estuvo, y a plantear dentro de 5 años volver a administrar el capitalismo, ya con una injusticia social más profundizada y con más herramientas represoras expresadas en la LUC, con menos participación del Estado, con la privatización acelerada ahora, con una enseñanza pública también ya lanzada a los intereses privados para su gestión, con medidas también de salud para que ningún profesor se atreva, ningún maestro se atreva a
a defender algo que no sea los valores o los antivalores de la sociedad actual, y a esconder las causas reales del sufrimiento de la mayoría de la población, plantean volver a eso, simplemente seguir administrando. Hay para mucho más, pero empezamos casi media hora más tarde, Wilder. Dejé un montón de cosas por el camino porque no va a haber quien nos aguante hasta las 10 de la noche. Claro. Pero ya les prometemos retomar el tema en el programa siguiente. Bien. En realidad no te quise interrumpir en ningún momento porque tenías un montón de material preparado, Carlitos, que estaba muy bueno. Cuando hablamos del Estado, el gobierno a través del Estado, el que nos cobra los impuestos y todo lo demás, como sale en salvataje del capital. Capaz que en otro programa eso, pero muchas veces hemos hablado con Carlitos que somos una generación, la generación mía y de Carlitos, la anterior a nosotros y tal vez la posterior a nosotros, hemos tenido la posibilidad de vivir más descaradamente toda esta cuestión del capitalismo. Digo más descaradamente porque fluyó mejor la información, no la pudieron frenar, y bueno, hoy tenemos acceso a todo esto que sucede, ¿verdad? Cuando Carlitos habla del keynesianismo, eran cosas que se creaban entre cuatro paredes, y cuando la teníamos, incluso nos las contaban como lo que decía Carlitos, el salvataje de la humanidad, cuando en realidad era el salvataje del capitalismo. Y cuando Carlitos habla de cómo fue funcionando esto, cuando llegamos ya hasta vender parte de nuestras riquezas, sean las empresas del Estado, la riqueza mineral, o sea, todo lo que podamos tener, cómo eso ha ido cambiando. Después de cuando hablamos de las crisis cíclicas, ¿verdad, Carlito? Sí. Las crisis antes, dentro del sistema capitalista, demoraban, cada vez que le colocaban un parche para seguir rodando, las crisis demoraban un poco más de tiempo en que se volviera a producir. Pues ahora estamos cada pocos años, en realidad a veces cada menos de 10 años. Pero hay una crisis permanente. La crisis del 2008, cuando explotó la burbuja, nunca se superó. O sea, se ha ido trabajando dentro de esa crisis con altos y bajos, por razones internacionales del precio de mercado de sus productos de exportación, que fue a parar básicamente a los bolsillos de los millonarios. Se logró, en épocas de esas vacas gordas, tirar un poco más de limosna en este asistencialismo estatal que deseó Lesker y fundamenta, justifica, sin haber creado ningún proyecto productivo, siempre dejando todo eso en manos del privado para que sea él, y incluso de ahí arranca lo chiquito, lo poco que es económicamente la ayuda social, es la mínima posible por parte del Estado, que es para permitir que los salarios miserables que paga el capitalista a su trabajador existan. Porque si pagaran un poco más, si en vez de 2.400 pesos le pagaran 10.000 pesos a cada plan social, el trabajador no aceptaría un salario
como acepta hoy en día, por cualquier migaja, vender sus 8 horas a un explotador. O sea, todo está pensado dentro del sistema para que se equilibre mantenga un equilibrio tal que permita que la explotación y el sistema, la viabilidad del sistema capitalista y la acumulación por parte del empresario, del explotador, sigue existiendo. La apreciación que vos hacés de que no salimos de la crisis del 2008, Carlito, es cierta. Tampoco salimos de la crisis del 29. O sea, es una crisis que es lo que decía Carlitos, el hecho de que se le pone un parche y seguimos tirando sabiendo que tiramos para adelante, o que estamos creando nuevamente la nueva crisis. Dale. No. Es que hay algo que a veces se me escapa de explicar. El capitalismo, el funcionamiento del capitalismo, causa el daño en el mientras tanto. Mientras sucede el proceso capitalismo, es que se va causando la pobreza. Si hoy se agarrara toda la plata acumulada que tienen los capitalistas uruguayos, toda la que tienen en el extranjero o en el mundo, todos los capitalistas del mundo, pero vamos a poner Uruguay, y se agarrara esa plata, se les quitara a los capitalistas y se le tirara por la cabeza al pobrerío, al pueblo, no serviría de absolutamente nada dentro del sistema capitalista. Porque el kilo de arroz que hoy está a X, mañana estaría a 10X. Sería simplemente la disminución del valor de la plata, la devaluación del valor adquisitivo de ese bono de compra que es el dinero, el papel moneda. ¿Se entiende? O sea, el daño lo hace en el sistema productivo, en el mientras tanto, en el mientras va acumulando la plata allá en la otra punta. Si tomamos toda aquella plata acumulada y simplemente la desparramamos, el daño ya está hecho. Y dentro del sistema capitalista eso solo va a causar la desvalorización de aquella plata que está amontonada allá. Ella solo cumple una función capitalista, como decíamos, aplicada para en el camino ir arrancando más plusvalía, más valor agregado sobre el trabajo humano, para que una vez terminado ese proceso, siendo consumido el producto, vuelva con ganancias a acumular más capital para el capitalista. Y es en ese mientras tanto que va haciendo el daño. Eso de crecer para repartir en determinados momentos no sirve para absolutamente nada dentro del capitalismo, dentro del sistema capitalista. Y eso tampoco lo explican los economistas. Ellos te van por las ramas, te van explicando de forma lo más complicada posible y en el lenguaje más sofisticado posible para que esas cosas tan sencillas no sean entendidas. En el proceso que se causa el daño. O sea, eso de hacer crecer la torta y después repartir, no. La única salida es que el reparto sea inmediato. Que la torta crezca pareja para todos, que no cause el daño en el mientras tanto. Que lo producido por la humanidad sea para disfrute de la humanidad en el momento que se logra ese producto, esa producción. Que el reparto sea inmediato, que el reparto sea, y la gestión, por supuesto en socialismo, la gestión de eso también sea equilibrada hasta en beneficio de la naturaleza, para atender las necesidades del ser humano y no las necesidades del mercado. Que se produzca comida para comer, que se produzca bienes de consumo para consumir, celulares, ropas, calzados, vehículos, que no sean producidos para el mercado, que sean producidos para el ser humano, gestionados por el ser humano y producidos para el ser humano. Porque mientras todo sea mercado, incluso nosotros, y mientras nosotros aceptemos que nuestra felicidad es la que podamos comprar con lo que adquirimos en forma privada y particular, el capitalismo va a seguir causando los daños que causa. Y por eso que es tan difícil
Es por eso que una revolución como la que se plantea hacia el socialismo no es tan sencilla como una revolución burguesa, como lo fue, porque fue simplemente cambiar de dueños fue simplemente cambiar de dueños la propiedad privada ya existente y ponerla en la letra de la ley, en los estados burgueses, lo sagrado de la propiedad privada. No solo de estructura económica, de funcionamiento económico, sino un cambio en la aceptación de la desaparición de las clases sociales y sus diferencias. Que la competencia ya no sea por tener más, sino la competencia natural entre los seres humanos sea por otros factores, sea por escribir mejor, por sobresalir de lo que es natural del instinto humano, y no por tener más, por poder comprar más, por poder comprar su salud, por poder comprar su comida, por poder comprar su casa, por poder comprar su campo. Cuando un trabajador, cuando una causa obrera es luchar, o agraria, es luchar, por ejemplo, por una reforma agraria, también está luchando por un sistema capitalista con más capitalistas. Es eso lo que es, por ahí pasa el cambio estructural que tiene que darse desde la mente de la aceptación, del rechazo a la cuestión, porque si se hace una reforma agraria, lo que cambia en una reforma agraria, cambia que el capitalista dueño de grandes extensiones de tierra, el latifundista, simplemente va a ser sustituido por un montón de minis propietarios capitalistas, de pequeños propietarios de la tierra, o sea, no de la tierra como propiedad de la comunidad, sino cambiar, a repartir ese capitalismo en más personas privadas, en mi propiedad, mi casa, mi esto, mi aquello, mi lo otro, mi poder de comprar, mi propiedad privada sobre las cosas por encima del derecho de los demás, incluso por el derecho a la vida. Esa estructura es lo que hace difícil a veces el cambio, pero hay que pelear por él, hay que ir avanzando y pelear por él, porque esta mentalidad que nos impusieron y que nos hicieron aceptar desde que nos dan la primer mema hasta el día que nos morimos y nuestra familia puede comprar el mejor cajón, un mejor lugar en el cementerio, todo eso parte de la aceptación de lo privado, del poder adquisitivo para una mejor vida, para una mejor felicidad del ser humano. Y ese es el trabajo al que nos tenemos que abocar los revolucionarios, empezando de ahí, para que sean muchos los que repitan esto, porque mientras seamos dos locos, por eso decíamos en varios programas que luchamos por el día que este programa no sea necesario. Si el programa no sea necesario, no va a ser necesario ninguna rebelión popular, porque va a ser la no aceptación de otra cosa que no sea el proyecto comunitario, el proyecto superador de este régimen en el cual nacimos y en el cual nos adoctrinaron y nos enseñaron a aceptar. Y cuantos más seamos los que digamos eso, los que aceptemos esto, más fácil. Por eso decimos que la tarea del momento es esa, es hablar, repetir, y que sean cada vez más los compañeros que aceptando esto lo hablen en el día a día con su vecino, con su amigo, con sus familiares. Porque hay una cosa normal en la sociedad, en la organización humana. Si vos llegás y ves este programa pero que no da bolilla. Pero si al otro día hay un compañero de trabajo que te dice algo parecido, no porque nos haya escuchado, sino porque piensa igual y lo dice también, o porque escuchó a otra persona. Y si al otro día hay otro que dice, y si al otro día llegas a tu casa y tu padre o tu madre, tu hermano, tu primo, te dice lo mismo,
llega un momento que vos empezás a pensar, va, pará, tan locos no son aquellos dos viejos que se sientan a una mesa a decir eso. Y es por eso que Wilder siempre repite acá, ojalá que vayan surgiendo cientos de programas convocatoria por todos lados, hasta que llegue el día que nos digan, está viejos, dejen de hablar, ya sabemos lo que ustedes dijeron, es así, dejen que ahora vamos a luchar mejor por eso. ¿Entiende? Y bueno, para nosotros de eso se trata la lucha del momento. Y todas estas cosas que analizamos en el día a día acá, este acontecer, estas distractoras batallas, como en algún momento dijimos, son las que simplemente nos dan el pie, nos dan la ayuda para explicar lo que pensamos y ir a la raíz de las causas de los males que sufrimos hoy en día y la fórmula para superarlo, que por más sistema que no sea el cambio del sistema capitalista por un sistema social, un sistema socialista de reparto igualitario y de igualdad de oportunidades para todas las personas. Bien, Carlitos, antes de cerrar, vamos a mandarle desde acá de convocatoria un abrazo enorme a Héctor Napoli por los momentos que está pasando. Un abrazo para ti, Héctor, de parte de nosotros. Y como siempre les decimos, si ustedes entienden que esto es importante poder difundirlo, compártanlo tanto de Facebook como de YouTube para que esto llegue a mayor cantidad de gente. Exactamente. Un abrazo para todos ustedes. Y bueno, nos vamos con un tema musical que es un homenaje a las muchachas de Abril. Ya lo usamos en alguna oportunidad, es un clásico cantado de Tabaré Echeverri, y es lo que pensamos de estos temas y trabajamos para que no vuelvan a suceder. Y esta canción explica un poco de qué se trata esto, Carlitos, por ser poco. 200 proyectiles tenía una de las chicas de Abril. 200 proyectiles, o sea, imagínense cómo puede un cuerpo humano recibir 200 proyectiles. Después que las masacraron, habían pedazos según el documental narraba anoche los testigos, habían pedazos de cabeza de las muchachas colgados del techo porque saltaban con las balas y con la sangre quedaban pegados ahí. Porque tenían para difundir folletos. Después que hicieron eso, hicieron comida, pasaron ahí, se fueron al otro día de mañana y al rato vino un camión y se robó todo. No quedó un mueble, no quedó nada en la casa. Les recomiendo que vean todo el programa que nos referimos ayer para ver si tenemos razón o no en esto que explicamos hoy sobre el programa repetido de ayer, a ver si es como decimos o no, véanlo aunque sea por curiosidad y vean también al final este documental. Y entonces, bueno, hasta la próxima, discúlpenos el inconveniente del día de hoy con el trancazo que tuvimos acá al empezar el programa. Pa' llorar por los que han muerto somos todos muy valientes, pa' llorar por los que han muerto siempre hay muchísima gente. Pero el morir por los pueblos es una cosa de locos, para morir por los pueblos hay muy pocos, hay muy pocos.
Buscamos los culpables cuando matan un valiente y buscamos los culpables cuando muere un inocente. No fueron los asesinos, fuimos nosotros que los dejamos morir por ser tan pocos. La 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 la, que los dejamos morir por ser tan pocos. Con los fruteros y mostrarnos el camino, por luchar con los fruteros los mataron a Sandino. Por querer darnos la tierra peleando de mata en mata, por querer darnos la tierra murió Emiliano Zapata. Pelear por todos como un Quijote de a pie, por querer pelear por todos también mataron al Che. No fueron los asesinos, fuimos nosotros que los dejamos morir por ser tan pocos. La 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 la, que los dejamos morir por ser tan pocos.